Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase. Bien, ingeniero, una pregunta sobre el práctico ahora. Ya, dígame, Henry. En el práctico 7 tenemos que hacer el método iterativo de Jacobi y estaba leyendo las definiciones. Dice que para resolverlo tenemos que tener la diagonal principal, tiene que ser dominante. Correcto. Entonces he estado buscando cómo hacer las permutaciones, pero no las encuentro para que salga dominante. Ya. ¿Cómo podemos resolverlo eso? Am, bueno, ahí en ese ejercicio en particular, solamente vamos a tener dos posibles eh, filas que cumplan la condición, ¿no es cierto? Y una no se va a poder. Entonces, eh, no va a ser diagonalmente dominante. Entonces, por lo tanto, no está garantizado que el sistema vaya a ser convergente o no. Entonces, lo que hay que hacer es colocar, por ejemplo, en ese ejercicio en particular, la fila 3, ¿no es cierto?, que tiene el coeficiente de menos 17 en la primera columna, esa fila la ponemos en la fila 1. ¿Sí? Luego, el coeficiente que está con el mayor coeficiente en la segunda columna, que es la que está en la primera fila, ¿no? El menos 15, ese la bajamos a la segunda fila. Y la otra obviamente ya queda en la tercera, esa ya no va a cumplir, ¿no? Entonces la primera y la segunda fila cumplen la condición, la tercera no. Entonces el objetivo es ver si es que realmente va a tener solución por los métodos iterativos. Ese sería el objetivo, ¿no? Aún no cumpliendo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces lo realizo aunque no salga la divergencia. Claro, vos ahí tenés que hacer unas cuantas iteraciones y colocar si es que el proceso es convergente o es divergente, ¿no? Si es convergente, vos decís la solución, entonces va a ser tanto. Si es divergente, no tiene solución, ¿no es cierto? Y para el método de Gauss-Seidel, ahí igual pide la restricción de nuevo de la diagonal principal. Sí, es la misma condición para Jacobi y para Gauss-Seidel. Quiere decir que si no cumple para una, tampoco cumple para la otra, ¿no? Entonces, de igual forma, si lo ejecutamos el ejercicio, hacemos unas cuantas iteraciones y verificamos si el proceso está acercándose hacia algún valor, ¿no? Si se está alejando, entonces no tiene solución. ¿Ya? Ok, ingeniero. Gracias. Perfecto, muy bien. Ok, jóvenes. Entonces, vamos a comenzar la clase. Tema nuevo. Antes que me olvide, ya hemos fijado con el otro grupo el segundo parcial. Yo creo que este tema lo vamos a acabar ya la semana siguiente. ¿Sí? Y hemos fijado el jueves de la subsiguiente, que sería el jueves 2 de junio. Sí, el jueves 2 de junio, el segundo parcial. No sé qué opinan ustedes, si están de acuerdo, para que ya reservemos un aula con computadoras en el edificio de la facultad. A ver, escucho opiniones. Si es que no se animan a decirlas verbalmente, pueden decirlas ahí en el WhatsApp, ¿no? O como es en el chat ahí del Google Meet. Cualquier opinión que tengan. No sé si ya tienen alguna otra materia marcada su segundo parcial. En esa fecha me comunican también. ¿Ya? Ok, bueno. El que calla otorga, dicen, ¿no es cierto? Entonces yo voy a suponer que ustedes están de acuerdo entonces que el segundo parcial sea el 2 de junio, ¿ya? Para que vayan considerando entonces esa situación.
Muy bien, entonces vamos a comenzar el tema de interpolación de Lagrange. ¿En qué consiste la interpolación de Lagrange? Básicamente consiste en hacer coincidir, ¿no?, todos los puntos datos con un único polinomio de grado menor o igual a n. ¿Bien? Considerando que los puntos, el primer punto comienza en x0 y el último punto sería el xn, ¿no? Entonces tenemos en realidad n más un punto. Y por lo tanto el mayor grado del polinomio puede ser menor o igual a n. Ok, la condición de la interpolación es que el polinomio interpolante coincida con el valor de la función en los puntos conocidos. Esta condición no se da ya, obviamente, entre puntos, ¿no es cierto? Entre los puntos de interpolación ya no se van a dar esas condiciones. Y es justamente donde tiene sentido hacer la interpolación. Entonces, la interpolación se va a dar entre los puntos conocidos, ¿no? Y dependiendo de cuántos puntos tengamos, ¿no?, cuántos puntos sean conocidos, entonces podemos elegir el grado del polinomio hasta un máximo de el grado menor o igual a n. Ok, entonces más o menos esa sería la situación de lo que significa interpolar, ¿no es cierto? Si en este dibujo de acá tenemos que la curva en negro sería la función conocida, o perdón, la función verdadera, que puede ser conocida o puede no ser, ¿sí? Si no es conocida, vamos a tener solamente los puntos, ¿no?, puntos discretos de esa función, ¿no es cierto? Pero no sabemos, en muchos de los casos, no vamos a conocer esa función. Simplemente vamos a tener una tabla de valores. Por ejemplo, en algunos ensayos experimentales, ¿no es cierto?, nosotros hacemos eh, en el área de la ingeniería, en la construcción, para saber la resistencia de un hormigón determinado, lo que se hacen es fabricar probetas de hormigón y se las lleva a un laboratorio donde existe una máquina que en realidad es un gato hidráulico que las aplasta hasta la ruptura y nos va marcando qué carga resistió esa probeta. Entonces, para cada mezcla, digamos, que hagamos del hormigón, vamos a tener un valor determinado. Y también va a depender la resistencia de esa probeta de los días que pasan, ¿no? Porque el hormigón va endureciendo a medida que van pasando los días. Entonces podemos obtener puntos discretos, pero no conocemos cuál es la función del endurecimiento de ese hormigón, ¿no es cierto? Entonces solamente conocemos puntos discretos. Conociendo esos puntos discretos ya nosotros podemos generar ya un polinomio interpolante que una todos esos puntos y que se aproxime, ¿no es cierto?, al comportamiento real. Entonces, esa es la importancia de la interpolación, ¿no es cierto? Podemos tanto buscar puntos intermedios entre puntos conocidos, como también podemos encontrar una ecuación, ¿no?, un polinomio que se aproxime al comportamiento real de ese fenómeno. Ok, más o menos entonces esa sería la situación de la interpolación. Ok, vamos a ver el caso básico cuando tengamos solamente dos puntos conocidos. Entonces, por dos puntos conocidos, ¿no es cierto?, n vale 1 entonces, ¿no? Y por lo tanto, el grado del polinomio, el polinomio de mayor grado, va a ser igual a 1. Por lo tanto, un polinomio de grado 1 significa que es un polinomio lineal. Entonces,
el polinomio lineal queda descrito por una línea recta uniendo los extremos de estos dos puntos. Y este sería entonces la ecuación, tenemos que encontrar la ecuación de este polinomio lineal que pasa justo por esos dos puntos. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la ecuación de esta recta? Entonces, simplemente lo que hacemos es escribirla, ¿no? Como en este caso, como que fuese una ecuación lineal, ¿no? Una línea recta, donde nuestras incógnitas de esa recta van a ser los valores de A y de B. Dos incógnitas. Entonces tenemos que generar dos ecuaciones para poder resolver las dos incógnitas, A y B. Para ello, aplicamos la condición, ¿no es cierto?, de que hemos dicho que el valor del polinomio en cada punto conocido debe ser exactamente igual al valor de la función. Entonces aplicamos esa condición sucesivamente en x0 y en x1. ¿No? De la primera ecuación tenemos que a por x0 más b va a ser igual a f de 0. Y de la segunda ecuación tenemos que a por x1 más b va a ser igual a f de 1. Si ahora hacemos la ecuación 2 menos la 1, vamos a tener que a va a ser igual a x1 menos x0, b menos b0 y f1 menos f de 0. Entonces a ya queda definida, ¿no es cierto? Va a ser f de 1 menos f de 0 dividido entre x1 menos x0. Si ya conocemos el valor de a, ¿no es cierto? Que acá ya lo tenemos también. Entonces, reemplazando el valor de a en cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos, obtenemos el resultado para b. ¿Sí? Ok. Entonces ahí ya tenemos los valores de a y b y por lo tanto ya está totalmente definido nuestro polinomio de primer grado. ¿No? Entonces, el polinomio completo quedaría simplemente reemplazando los valores de a y de b, ¿no?, en la ecuación del polinomio. Muy bien. Vamos a limpiar todo esto y continuamos. Ok, entonces la lógica que tenemos actualmente, ¿no es cierto?, que hemos aprendido en geometría analítica, etcétera, de cómo generar estas curvas, es de acuerdo a la cantidad de puntos y resolver entonces un sistema de ecuaciones, ¿no? Si tenemos dos puntos, resolvemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para el polinomio de primer grado. Si conociésemos tres puntos, entonces vamos a tener que resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no es cierto?, para para el polinomio de segundo grado. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, tenemos entonces que ir aumentando cada vez más la dimensión del sistema que vamos a resolver. Y eso significa que se nos va a complicar bastante, ¿no? De hecho, resolver ecuaciones así con valores genéricos, ¿no?, se complica bastante ya para un sistema de 3x3, peor para un sistema 4x4. Entonces, no es muy práctico, ¿no?, seguir esta lógica. Y es por eso que ahí aparecen los métodos de Lagrange y de Newton que nos facilitan las cosas, ¿no? Entonces, esto lo decimos acá, ¿no es cierto? A medida que se incorporan nuevos puntos, el grado de dificultad para generar polinomios interpolantes es mayor. Es así que ahora se verán los métodos para generar polinomios interpolantes. Entonces, el primero que vamos a ver
es el método de Lagrange, ¿no? Él parte de la ecuación, esta de acá que habíamos desarrollado, ¿no es cierto? A partir de esta ecuación, él la reorganiza en un formato diferente. Vamos a tratar de hacerla aquí para que se den cuenta qué es lo que hace Lagrange. Entonces acá él dice que este polinomio, le sacamos primero el denominador común, ¿no? Y expresamos todos los términos, ¿no? X por f de 1 menos x por f de 0 más x1 por f de 0 y menos x0 por f de 1. Luego, agrupamos de manera diferente. Entonces, por ejemplo, yo quiero factorizar f de 0 más factorizando f de 1. Entonces, los valores de los coeficientes que multiplican f de 0 va a ser entonces menos x más x1, ¿no? Y los que multiplican a f1 va a ser x menos x0. Todo esto dividido entonces entre x1 menos x0. Ok, el siguiente paso es ya dividir, ¿no es cierto? Y separar cada término, ¿no? Tenemos entonces menos x más x1 dividido entre x1 menos x0 por f de 0. Y el siguiente término quedaría menos x menos x0 dividido entre x1 menos x0 por f de 1. Ok, este primer término lo multiplicamos por menos 1, tanto en el numerador como en el denominador, para cambiar la posición de nuestras, de los términos, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar P1 nos va a quedar entonces igual a, al multiplicar por signo menos, nos queda entonces x menos x1. Y en el denominador lo invertimos, ¿no es cierto? Quedará x0 menos x1 por f de 0 más x menos x0 dividido entre x1 menos x0. Entonces, él dice que este polinomio lineal lo podemos representar como la sucesión del producto de L0 por f de 0 más L1 por f de 1, donde entonces L0, ¿no es cierto?, va a ser este término de acá, ¿no? Y L1 va a ser este otro término, ¿no? De esa manera, en ese formato, ¿no?, como la sucesión del valor de la función en cada punto por un L sub i, que sería la función de forma de Lagrange, nos permite generalizar ahora a cualquier grado de polinomio. ¿Cómo? Lo vamos a ver acá. ¿No es cierto? Acá tenemos entonces lo que habíamos dicho. Este ya sería nuestro polinomio reordenado, y donde esto ya lo podemos llevar al formato de L0 por f de 0 más L1 por f de 1, donde L0 y L1 están sus significados ahí, ¿no es cierto? Ok, si yo quisiera ahora generar un polinomio de segundo grado, ¿no?, es simplemente aumentar un término más, ¿no?, dado que la expresión genérica para el polinomio de Lagrange ahora ya va a ser la sumatoria de 0 hasta n de L sub k por f de k, ¿no es cierto? Y cada función de forma, L de k, va a ser la productoria de un binomio, ¿no?, que en el numerador va a tener la variación, ¿no?, va a ser el valor de x menos x sub i, donde i va a tomar valores entre 0 y n,
pero siempre va a ser diferente al valor del subíndice de la función de forma de L, ¿no? Es decir, no va a tomar el valor de K. Y en el denominador vamos a tener el X sub K, ¿no es cierto? El que no puede tomar I, menos el mismo subíndice que está en el numerador. ¿Sí? Ok, esto nos va a permitir entonces, como les decía, simplificar enormemente la generación de polinomios interpolantes sin la necesidad de tener que resolver sistemas de ecuaciones alguno, ¿no? Por ejemplo, el polinomio de segundo grado, ¿no es cierto? Entonces, n ahora vale 2. Por lo tanto, la sumatoria variará desde 0 hasta 2. Entonces, hacemos el producto, ¿no es cierto? Desarrollando la sumatoria de L sub 0 por f de 0, L sub 1 por f de 1, más L2 por f de 2. Ok, ahí ya tenemos, esta sería el polinomio de Lagrange en su forma completa, ¿no? Y las funciones de forma, ¿no? Cada una de estas funciones de forma las determinamos haciendo uso de las formulitas que hemos planteado acá arriba, ¿no es cierto? Estas serían las fórmulas de las funciones de forma. Entonces, por ejemplo, para L sub 0, ¿no? Acá K vale 0. Quiere decir que I no puede tomar el valor de 0, ¿no? Por lo tanto, en el numerador va a estar el valor de X menos XI, ¿no? Y en el denominador va a ser X sub 0, el valor de K, menos los X sub I, que son los que están idénticos en el numerador y en el denominador. Ok. Entonces, en este caso, como es un polinomio de segundo grado, vamos a tener el producto de dos binomios, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá el X menos, no puede tomar X0 porque el X0 está reservado para K. Entonces toma el valor de X1, ¿no? Y X menos X2. Entonces en el numerador tenemos esos dos, el producto de esos dos binomios, X menos X1 y X menos X2. En el denominador vamos a tener los X sub 0, que sería el XK, ¿no es cierto? Que está el subíndice K, menos los mismos que están en el numerador, ¿no? Entonces es fácil recordar la lógica del desarrollo de estas funciones de forma. Entonces nos queda L sub 0 en este formato. Y L sub 1 ahora nos indica que I no puede tomar ahora el valor de 1. Y por lo tanto K valdrá 1, ¿cierto? Entonces lo mismo, vamos a tener en el numerador X menos los X sub I, donde I va a tomar entonces el valor de 0 y el valor de 2, porque no puede tomar el valor de 1 que está reservado para K, ¿no es cierto? Entonces K toma el valor de 1 y en el denominador tenemos los mismos coeficientes, ¿no? En la misma posición. Y finalmente, L sub 2, ¿no? Va a ser lo mismo. K entonces vale 2 y no puede tomar el valor de 2, por lo tanto toma el valor de 0 y de 1, ¿no? Tanto en el numerador como en el denominador. Y K toma el valor de K, que es 2. Listo, ya tenemos las tres funciones de forma, ¿no? Y cada una de ellas entonces vendrá y ocupará su posición correspondiente, ¿no? En el polinomio de Lagrange. Y ya está. Estaríamos listos entonces para dar el valor de X, que será el valor que queremos interpolar. Ok, si fuese un polinomio de tercer grado, simplemente agregamos un término más, ¿no? A nuestra sumatoria, porque ahora varía de 0 a 3. Entonces va a tener un término adicional al polinomio de segundo grado, ¿no? Entonces va a ser L3 más F de 3. Y las funciones de forma ahora va a ser el producto de tres binomios porque es un polinomio de tercer grado, ¿no? Entonces acá vamos a tener el producto de tres binomios. Aquí ya lo hemos puesto directo, ¿no es cierto? El valor de K es 0, por lo tanto I no puede tomar el valor de K. Entonces toma el valor de 1,
de 2 y de 3. Y k, que es 0, está reservado para el denominador, ¿no es cierto? Que se va a restar de ese valor los mismos coeficientes que están en el numerador. Entonces ahí tenemos L sub 0 y la misma lógica entonces para L1, L2 y L3, ¿no es cierto? En L1 significa que I no toma el valor de 1, por lo tanto lo saltamos en el numerador, ¿no? Va a ser 0, 2 y 3. Y en el denominador, en las mismas posiciones, los mismos valores. Y el valor de K asume el primer término de este binomio. Lo mismo para L sub 2, ¿no es cierto? Lo saltamos en el numerador a 2, al subíndice 2, y nos pasamos de 0, 1 a 3, ¿no? Los mismos arriba y los mismos abajo. Y el subíndice 2, que es el subíndice de L, ¿no? El valor de K, toma el valor de 2 entonces. Ok, y finalmente tenemos entonces la función de forma L sub 3, ¿no? Donde I no puede tomar el valor de 3, entonces en el numerador va a ser 0, 1 y 2. Ok. Los mismos están en la misma posición, tanto en el numerador como en el denominador, y el subíndice de X sería el valor de XK sería el 3, ¿no es cierto? Entonces ya está completo nuestro polinomio de tercer grado. Simplemente ahora tenemos que resolver un ejercicio para ver cómo hacemos para utilizar ya en la práctica estos polinomios interpolantes. Yo acá tengo un ejercicio que se los voy a dejar para que ustedes lo miren y más bien nos vamos a pasar a la pizarrita a hacer otro ejercicio. Entonces vamos a presentar ahora el ejercicio, un ejercicio que tengo preparado ahí en la pizarra virtual. Entonces vamos a cambiar de pantalla y nos vamos a ir a nuestra pizarra. Ok, entonces acá tenemos, yo me he inventado acá una función, ¿no? Para generar los valores de esta tabla. Aquí estamos con un pequeño problemita, a ver, no sé si no está queriendo responder mi pizarra. Ok. A ver, parece que ya. Ok, entonces tenemos entonces esta tabla de valores y se nos pide que calculemos el valor de f de x cuando x valga 1,3, ¿cierto? Ahí está el valor de x. Entonces queremos saber cuánto vale f de x para el valor de 1,3. Entonces, tenemos que ubicar en primer lugar dónde está ese punto que queremos interpolar, es decir, el valor de x igual a 1,3. Entonces nos vamos a nuestra tabla y buscamos entre qué valores de x está 1,3. Y claramente lo podemos ubicar que está entre estos dos puntos, ¿no es cierto? El 1,3 está entre 1,29 y 1,34. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo entonces va a ser determinar el valor de la función en ese punto, en 1,3. Entonces, acá nos dice que resolvamos primero para n igual a 1, es decir, un polinomio lineal, después n igual a 2, un polinomio de segundo grado, y finalmente n igual a 3, un polinomio de tercer grado. Entonces vamos a comenzar con n igual a 1. ¿Sí? Entonces con n igual a 1 significa que nuestro polinomio, a ver, vamos a poner acá, con n igual a 1,
significa que nuestro polinomio lineal va a ser el producto de L0 por f de 0 más L1 por f de 1. ¿Sí? Entonces necesitamos dos puntos que son justamente los puntos que están incluyendo al punto interpolar. Es decir, vamos a tener entonces nuestro x0 que va a ser 1,29 y nuestro x1 que va a ser 1,34. ¿Sí? Y sus correspondientes valores de f de 0 y f de 1. ¿No? F de 0 entonces va a ser 3,58,77 y f de 1 va a ser 4,03,91. Listo, ya tenemos los puntos necesarios. Ahora simplemente tenemos que calcular cuánto vale L0 y cuánto vale L1. Como es un polinomio lineal, solamente vamos a tener acá un único binomio, ¿no es cierto? Entonces, y no puede tomar el valor de 0 en el numerador, y en el denominador va a ser x0 menos x1. ¿Sí? Para L1 va a ser al revés, va a ser x menos x0, porque y no puede tomar el valor de 1, y en el denominador va a ser x1 menos x0. Ok, reemplazamos los valores, ¿no? Ya tenemos acá los valores de x0. En primer lugar, x vale 1,3, ¿no? Y x1 vale 1,34. En el denominador entonces va a ser x sub 0, que es 1,29 menos 1,34. Y para L sub 1 va a ser 1,3 menos ahora x0, que es 1,29. Y en el denominador va a ser 1,34 menos 1,29. Entonces hacemos operaciones y nos va a dar ¿cuánto? Me ayudan ustedes con sus calculadoras. Va a ser entonces 1,3 menos 1,34 dividido entre 1,29 menos 1,34. Y eso me da 0,8 según yo. Y en el otro nos va a dar 1,3 menos 1,29 dividido entre 1,34 menos 1,29. Y eso nos da 0,2. Ok, entonces ahora evaluamos nuestro polinomio en 1,3, que va a ser L0, que es 0,8, por f de 0, que es 358,77, más L1, que es 0,2, por f de 1, 403,91. Entonces hacemos el cálculo, 0,8 por 358,77 más 0,2 por 403,91. Y eso nos dio, redondeando en la cuarta casilla decimal, 367,80. ¿No es cierto? Ese sería entonces la interpolación de primer grado, ¿no? Una interpolación lineal. Si ahora lo comparamos con la solución exacta, que la tenemos acá como dato, ¿no? Va a ser entonces nuestro error, calculando, va a ser el valor verdadero, que sería 367,31, menos el valor aproximado, que sería 367,80, dividido entre el valor verdadero, 367,31, por 100. Y nos queda entonces un error de 0,13%, ¿no? De error. Ok, es un error pequeño, entonces ya vemos que esta función tiene un comportamiento en ese dominio, digamos, entre x0 y x4 bastante lineal. Entonces pasamos al polinomio de segundo grado. Entonces nuestro polinomio de segundo grado ahora va a ser, ¿no? Se agrega un término más, va a ir desde 0 hasta 2 ya, ¿no? Entonces vamos a hacer el siguiente término va a ser L2 por f de 2. Y por lo tanto, vamos a tener ahora
el producto de dos binomios, ¿no? Porque ya es un polinomio de segundo grado. Por lo tanto, necesitamos un punto adicional. Ya tenemos dos puntos, ¿no?, que hemos encontrado, que son los puntos más cercanos. ¿Bien? Ahora necesitamos evaluar cuál de los dos siguientes puntos, ¿no? Vamos a agrandar acá, ¿no? Tenemos dos posibilidades acá. Si ya tenemos estos dos de aquí, pudiéramos seleccionar o este punto o este punto. Tenemos dos alternativas, teóricamente. La mejor alternativa siempre va a ser el punto que esté más cercano al valor a interpolar, es decir, a 1,3. Entonces, ¿cuál de estos dos puntos, ¿no?, está más cerca a 1,3? Entonces hacemos la diferencia simple, ¿no es cierto? Va a ser 1,25, o más bien acá lo vamos a hacer 1,3, para que nos dé siempre un valor positivo, menos 1,25, ¿no? 1,25. ¿Cuánto nos da esa diferencia? 1,3 menos 1,25 nos da 0,05, ¿no es cierto? 0,05. Y si ahora hacemos la diferencia, pero respecto del otro punto, ¿no?, entonces vamos a tener 1,37 menos 1,3, nos va a dar 0,07. Entonces, este valor es mayor a 1,3, ¿no es cierto? Perdón. Esta diferencia es mayor a 0,05, ¿no? Entonces quiere decir que seleccionamos el que está más próximo a 1,3, que es 0,05, ¿no? Es decir, el punto 1,25 está más próximo al punto 1,3. Entonces, por eso seleccionamos ese punto como nuestro tercer punto, ¿ya? Y eso es lo que hacemos, los que colocamos ahora acá, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser ahora ya nuestro X0? Nuestro X0 ahora va a ser 1,25, ¿no? El X1 va a ser 1,29 y el X2 va a ser el 1,34, ¿sí?, con sus correspondientes valores de f de x, ¿no? Entonces, f de 0 va a ser 3,2695, ¿no? F de 1 va a ser 3,5877 y f de 2 40391. Listo, ya tenemos los tres puntos para generar nuestro polinomio interpolante. Entonces ahora generamos las funciones de forma, ¿no?, las tres funciones de forma, que son, como hemos dicho, ya también funciones de segundo grado, ¿no?, igual que nuestro polinomio. Entonces la función de forma L sub 0 va a ser el producto de dos binomios, ¿no? En el numerador vamos a tener x, ¿no?, menos x sub i, donde i no puede tomar, en esta función de forma, no puede tomar el valor de 0, ¿no es cierto? Está reservado para k. Entonces aquí va a ser x1 y x2, ¿no? Y en el denominador entonces será el x0 menos los mismos que están en el numerador. x0 menos x1 y x0 menos x2. Ok. L1 va a ser algo similar, solo que ahora i no podrá tomar el valor de 1. Por lo tanto, en el numerador lo saltamos. Entonces va a ser x menos x0 y x menos x2. Y en el denominador estará el x1 que resta a los mismos que están en el numerador, en esa posición, ¿no? Y finalmente, L sub 2, donde i no puede tomar el subíndice 2, entonces va a quedar x menos x0 en el numerador y x menos x1. Y en el denominador será el x2, ¿no?, menos el mismo que está en el numerador, ¿no? Listo, ya tenemos
generado nuestras funciones de forma. Ahora simplemente tenemos que reemplazar por sus correspondientes valores. ¿Sí? Entonces acá tenemos 1,3 menos x1, que vale 1,29. 1,3 menos x2, que vale 1,34. Y en el denominador será 1,25 x0 menos x1. Y 25 menos 1,34. Acá va a ser 1,3 menos x0, que es 1,25. Y 1,3 menos 1,34. Y en el denominador va a ser 1,29 menos 1,25. Y 1,29 menos 1,34. Y finalmente acá va a ser 1,3 menos 1,25, x0, y 1,3 menos 1,29, que es x1, ¿no? Y en el denominador será 1,34 menos 1,25 y 1,34 menos 1,29. ¿Listo? Ahora simplemente hay que hacer cálculos para obtener los correspondientes valores de las funciones de forma. Entonces, aquí necesito ayuda por si me equivoco, ¿ya? Va a ser 1,3 menos 1,29 y 1,3 menos 1,34. Dividido entre 1,25 menos 1,29 y 1,25 menos 1,34. Y eso nos da menos 0,1111. Con 4 decimales vamos a trabajar, ¿no? 1,3 menos 1,25, 1,3 menos 1,34. Dividido entre 1,29 menos 1,25. Dividido entre 1,29 menos 1,34. Y eso nos dio 1 exactamente. Y el último valor va a ser 1,3 menos 1,25 y 1,3 menos 1,29 dividido entre 1,34 menos 1,25 y entre 1,34 y 1,29. Y eso nos dio 0,1111 con 4 decimales. Listo, ya tenemos los valores de las funciones de forma. Ahora simplemente los introducimos en nuestro polinomio de segundo grado, que ahora x le vamos a poner su valor ya, ¿no? X es 1,3. Entonces va a ser L de 0, que hemos visto que era menos 0,1111 por F de 0, que es 326,95, más 1, ¿no es cierto? 1 por F de 1, que es 358,77. Y más el término de 0,1111 por F de 2, que es 403,91. Entonces hacemos operaciones. Va a ser por 326,95 más 358,77 y más por 403,91. Y eso nos dio 367,32. ¿Bien? Ok. Ya está prácticamente muy próximo, ¿no es cierto? El valor exacto es 367,31. Entonces, con un polinomio de segundo grado ya alcanzamos casi la solución exacta, ¿no? Entonces aquí, ¿qué cosa? Vamos a calcular el error, ¿no? El valor verdadero, que es 367,32, 31,
menos el valor aproximado, 367,32, dividido entre 367,31 por 100. Y eso nos dio un valor bien pequeñito, ¿no? 0,0, lo redondeamos ahí a 0,03% de error. ¿Ven? Ok, ya es un error muy pequeño. Y el polinomio de tercer grado ahora, ¿no es cierto? Que si queremos todavía mejorar más esa aproximación, necesitamos hacer el polinomio de tercer grado. Yo se los voy a dejar planteado y a ustedes lo terminan ahí en casa, ¿no? Entonces, el polinomio de tercer grado ahora va a tener un término adicional, ¿no es cierto? Va a ser L0 por f de 0 más L1 por f de 1 más L2 por f de 2 y más L3 por f de 3. Entonces quiere decir que vamos a necesitar 4 puntos ahora, ¿no? Entonces, adicionalmente de los 3 que ya seleccionamos, el siguiente término más próximo va a ser el que está en la posición de I3, ¿no? Entonces, el 1,37. Entonces, vamos a tener, además de estos tres valores, ¿no? Lo vamos a copiar acá. Ahora le adicionamos el X3, ¿no? Que va a ser el 1,37, ¿no? Y para el 1,37 el F3 va a ser ¿cuánto? A ver, 434,03. 434,03. Listo. Entonces ya tenemos que generar nuestras funciones de forma, ¿no? L0. Ahora van a ser el producto de 3 binomios, porque ya es un polinomio de tercer grado, ¿no es cierto? Entonces va a ser X menos X1, porque en esta función de forma no puede tomar el valor de 0, ¿no? Entonces lo saltamos al 0. Y va a ser X menos X1, X menos X2 y X menos X3, ¿no? En el denominador va a ser el X0 menos los mismos que están arriba, ¿no? X0 menos X2 y X0 menos X3. X0 menos X3. Ok, lo mismo para las otras funciones de forma, ¿no? Vamos a tener entonces L1, que va a ser X menos X0. Ahora lo saltamos al X1 y nos pasamos al X2. Ajá. Y en el denominador va a ser el X1 ahora menos X0, X1 menos X2 y X1 menos X3. X3. Lo mismo para L2 ahora. Va a ser entonces X menos X0, X menos X1, y lo saltamos al X2 y nos pasamos al X3, ¿no? Y en el denominador va a ser el X2 menos X0, X2 menos X1 y X2 menos X3. Y finalmente L3 va a ser entonces X menos X0, X menos X1 y X menos X2. Acá va a ser entonces el X3 menos el X0, X3 menos el X1 y el X3 menos X2. Entonces, es extremadamente fácil, ¿no?,
generar estos polinomios, ¿no? Entonces ya ustedes los reemplazan en casa, ¿no? Resolver en casa. Ok. Entonces ustedes ya lo resuelven. Y la próxima clase me comentan si es que hubo alguna mejora en relación al polinomio de segundo grado. ¿Está bien? Ok. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Por favor. El tema está fácil, pero siempre por ahí a veces quedan algunas cositas que no se entendieron bien, ¿no? Entonces, por favor, si es que hay alguna duda, pregunta. La tabla de valores, ¿eso ya viene determinado ya o tenemos que hacerlo nosotros? Claro, yo en el caso de un ejercicio, obviamente yo les voy a dar esa tabla de valores, ¿no? Ahora, si nosotros conocemos cuál es la función, nosotros pudiéramos generar ya una tabla de valores para un valor próximo al que queremos interpolar, ¿no? Pero para efectos de los exámenes, obviamente yo les voy a dar la tablita ahí de valores, ¿ya? Ok. En relación al parcial, entonces, del 2 de junio, no hay conflicto, ¿no es cierto? Espero que todo el mundo esté de acuerdo. Si no hay dudas, más preguntas, quedamos por ahí entonces y nos vemos el día martes, ¿ya? Vamos a continuar, vamos a ver otro método, el método de Newton, y prácticamente ahí ya acabaríamos, ¿no? El jueves vamos a hacer alguna práctica y el siguiente lunes también, para que ya el jueves 2 de junio demos el parcial, ¿ya? Ok, jóvenes, quedamos entonces así. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. Hasta luego, Inge. Chau, chau. Hasta luego, ingeniero.